Bueno, hola, soy Fernanda González, soy miembro de IPOB, del proyecto IPOB y vamos a hoy a tener una entrevista en el grupo de trabajo sobre salud mental perinatal y violencia obstétrica con la doctora Marcela Gutiérrez. Así que, hola Marcela, te doy la bienvenida y me gustaría que te presentes. Buenos días, Fernanda, y buenos días para todos quienes nos estarán viendo. Para mí es un placer estar acá. Mi nombre es Marcela Gutiérrez, soy colombiana, soy pediatra de mamás, en realidad, porque la pediatría en la que trabajo es acompañando a las familias, pero sobre todo a las mujeres en su puerperio para ayudarlas un poco con esa transición a la parentalidad y que los desafíos que ellas van descubriendo desde la gestación incluso puedan ser acompañados, puedan ser aliviados y puedan ser sobre todo encausados desde una perspectiva empática, pero también con información profesional. Gracias, Marcela. Y también estás en la red colombiana y trabajas en un observatorio, ¿no? De violencia obstétrica, ¿o has hecho alguna experiencia sobre eso? Claro, obviamente con el desarrollo de mi trabajo, cuando empiezo yo a acompañar mujeres en su puerperio, noto que muchos de los problemas que estas mujeres tienen y por supuesto sus bebés, porque aquí es muy importante y lo vamos a hablar seguramente a lo largo de la conversación, es que no podemos separar mamá de bebé. Son una diada, ¿sí? Y como diada se comportan retroalimentándose. Si algo pasa en uno, tiene impacto en el otro y así sucesivamente. Entonces, cuando yo empiezo a ver en mi trabajo que estas mujeres empiezan a tener dificultades, veo el impacto que el parto tiene justamente en esas dificultades. Por supuesto que esto es multifactorial, no solamente el parto, sí, pero el parto marca como un hito en lo que va a ser el puerperio, o sea, es la puerta de entrada al posparto y a la maternidad. Entonces, cuando noto eso, me interesa ahondar un poco más en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos para tratar de entender un poco más estas dinámicas, ya no tanto desde lo biológico en mi profesión como médica, y como pediatra, sino también desde otras perspectivas psicosociales y demás. Entonces allí ingreso al Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva, me hago entonces miembro y aprendo muchas otras cosas que en mi carrera no ni siquiera las había imaginado, y con todas estas inquietudes empiezo a buscar quién más en mi país está haciendo este tipo de trabajos. No hay una asociación en ese momento como tal, así que me alío con una psicóloga perinatal que es María Andrea Bonilla, y con ella y otras 3 mujeres más, el año pasado fundamos la Red Colombiana de Salud Mental Perinatal, cuya intención es básicamente difundir el tema de la salud mental perinatal, no solamente para profesionales que trabajamos en el ámbito perinatal, sino también para las familias, para que las personas empiecen un poco más a hablar de este tema, salga un poco del closet todo lo que tiene que ver con violencia obstétrica, y lo pongamos sobre la mesa y hablemos de lo que es finalmente un derecho humano. Gracias. Bueno, y desde tu perspectiva, ¿crees que hay formas de atención durante el parto que consideres potencialmente dañinas para el bebé? Sí, sin duda. El parto es un complejo, es una compleja comunicación de dos seres. El parto no es un trámite y es una cosa que yo trato de hacer siempre mucho énfasis. O sea, parir no es ir a algún lugar para que te saquen un bebé, ¿sí? Sino el parto es un momento neurohormonal intenso, pero también es un momento cultural muy importante y marca un hito en la vida de esa mujer que va a parir y de ese bebé que va a nacer, ¿sí? De hecho, una cosa es parir y otra cosa es nacer. Y es una comunicación constante entre esos dos cuerpos, razón por la cual esa mujer, como viva su parto, por supuesto que tendrá impacto en ese bebé. O sea, si esa mujer se siente cuidada durante el parto, si esa mujer tiene el tiempo para que su cuerpo desarrolle su parto de la manera como lo debe hacer, y que cualquier intervención que ocurra durante el parto, perdón, tenga una explicación, ¿sí? Tenga un porqué, tenga un consentimiento. Como esa mujer viva ese parto, ese bebé también tendrá un impacto a la hora del nacimiento, ¿sí? Entonces, cualquier trato inhumano, cualquier tipo de intervención innecesaria,
cualquier tipo de situación en donde esa mujer se sienta en peligro, ya tendrá un impacto en cómo va a parir y en cómo ella va a recibir a su bebé y también en cómo ese bebé será recibido. Pero no solamente desde el punto de vista emocional, Fernanda, sino también cualquier intervención innecesaria durante el parto podría tener un impacto desde lo biológico. O sea, si yo acelero, por ejemplo, un trabajo de parto sin ninguna necesidad, aquí creo que es muy importante hablar de lo que es necesario y de lo que es innecesario para que no satanicemos intervenciones que salvan vidas, porque eso no tiene ningún sentido en el 2026 estar hablando de esas cosas, sino intervenciones innecesarias. Si yo acelero un trabajo de parto de forma innecesaria, ese bebé puede tener un estado fetal insatisfactorio, lo que se traduce en una asfixia perinatal. Por supuesto que va a tener impacto. Va a ocurrir una separación al nacer, ¿sí? Para que ese bebé reciba unos cuidados avanzados y una separación después en el momento del posparto y un bebé que puede quedar en la unidad de cuidado intensivo, que quizás no necesitaba una unidad de cuidado intensivo, si quienes estaban atendiendo ese parto hubieran dejado que el trabajo de parto transcurriera a su ritmo. Entonces, sí, cualquier intervención innecesaria no solamente tendrá impacto desde lo emocional, en términos de cómo la mujer va a vivir lo que llamamos, y la OMS lo llama así, la experiencia de parto, ¿sí? Sino también lo que puede tener en impacto esa adaptación al mundo extrauterino del bebé y separaciones innecesarias y de ahí en adelante toda una serie de procedimientos que van a dificultar mucho la adaptación de ese bebé. Bien, y en tu experiencia profesional, ¿no? Como pediatra, ¿qué efectos has podido observar en los bebés cuando el nacimiento ocurre en contextos de violencia obstétrica o trato deshumanizado? Algo ya has adelantado, pero si pudieras puntualizar en esos efectos. Desafortunadamente no tenemos todavía grandes estudios que nos hablen de eso, ¿no? O Ujú, sea, es una deuda que tenemos porque en general el tema de la violencia obstétrica es relativamente nuevo, ¿sí? ujú. Por lo menos para nuestros países. Y el énfasis, el foco siempre lo han puesto como sobre la mujer, ¿no? Entonces, ahora la otra cara de la moneda, y por eso yo siempre insisto en hablemos de violencia ginecobstétrica y neonatal, porque la otra Ujú. cara de la moneda es lo que le pasa al bebé. O sea, en términos de la violencia no solamente impacta a los seres que la padecen, sino también a quienes lo observan, que eso es todavía mucho más grande. Pero digamos que hablando de la parte del bebé, no tenemos todavía estudios como lo suficientemente grandes que nos hablen de ello, pero sí sabemos que cuando una mujer tiene experiencias de parto negativas, ¿sí? En donde ella se sintió menoscabada en su dignidad, en donde ella sintió que no tenía sobre todo el control del proceso, porque fíjate que no es si es una cesárea o si es un parto vaginal, no, no es eso, sino es cómo yo me sentí con eso que pasó, ¿sí? Y cómo yo después, desde mi psiquismo, pude organizar esa historia y me hizo sentido lo que me había pasado y yo tuve como la oportunidad de sentar eso. Entonces, cuando esa mujer tiene una mala experiencia de parto, eso va a repercutir en su salud mental sí o sí. Y si esa mujer tiene un impacto en su salud mental, va a tener ese bebé un impacto en su salud mental. Y eso sí ya lo sabemos en los estudios. Y habrá más riesgo, sobre todo de maltrato, que es una cosa tremenda. ¿Sí? Entonces, sí sabemos que hay más riesgo de maltrato, pero también sabemos que hay dificultades en la facilidad de maternar de esa mujer, en su capacidad de maternar. Y en un tema muy puntual también vemos dificultades y es en la parte de la lactancia. Sí, la lactancia se impacta en estos bebés y la lactancia es un derecho humano. Entonces estos bebés van a ver impactada no solamente su salud emocional, sino también su salud física, porque la lactancia es mucho más que el vínculo, es también la parte alimentaria, es también la parte inmunológica, o sea, van a tener impacto desde muchas áreas, ¿no? Ok. Em, ¿Y recuerdas, bueno, algún caso o situación em, que te haya permitido reflexionar sobre esto que estamos conversando? ¿Alguna situación que hayas vivido, que hayas observado? La verdad es que lamentablemente no ha sido una en particular, sino muchas. Mm, Sí, ojalá uno tuviera solamente como un evento y todos los demás fueran diferentes, pero no.
dentro de las cosas que yo hago al cuidar a las mujeres en su posparto es acompañarles en su lactancia. Yo soy consultora internacional de lactancia y veo muchos problemas de lactancia relacionados con partos que fueron de alguna manera traumáticos para esas mujeres, ¿sí? Entonces, casi siempre, si me llaman por un tema de lactancia, hay algo en el parto que no salió como se esperaba o que todavía esas mujeres no tienen explicación para eso y eso repercute en su lactancia y en su salud mental. Sin embargo, sí yo tengo, digamos, como un caso que yo siento que hay algo para mí ahí no he terminado de elaborar y que hizo que yo decidiera no volver a acompañar partos institucionalizados, ¿sí? Porque no encuentro dentro de las instituciones a las que he tenido la oportunidad de acudir acompañando a mujeres en su trabajo de parto un lugar seguro para ellas, ¿sí? Y eso es muy difícil. Justo lo que hablábamos en la pregunta anterior, la violencia no solamente tiene impacto para las personas que la padecen directamente en sus cuerpos, sino también para quienes la presenciamos y que ya por el tiempo que llevamos trabajando en esto y por la sensibilidad que tenemos trabajando en esto, reconocemos violencias de una manera muy fácil, ¿sí? Y eso nos genera mucha angustia y a mí en particular porque sé que la mujer está en un estado de alta vulnerabilidad en ese momento y cualquier confrontación lo que va a tener para ella es más dificultad porque ella está en la institución. Yo voy a desaparecer en algún momento, ella se va a quedar y se va a quedar con todo eso, con toda esa carga. Las instituciones desafortunadamente no son lugares seguros para nosotras ni para nuestros bebés y es muy duro decirlo así, pero también es una invitación a cuestionar lo que hacemos todo el tiempo. Sí, a cuestionarnos en nuestro quehacer y a decir que más allá de espacios bonitos o más allá de alta tecnología, esto es un momento muy íntimo que cambia la dinámica de toda una familia y debería ser vivido con dignidad y con respeto. ¿Sí? Entonces ese sí fue un caso en particular que hizo que yo me alejara de las instituciones y acompaño trabajos de parto en casa. Y cuando ellas ya están, pues, o desean irse al hospital, yo en ese momento me hago un lado. Y entonces, quizás desde esas otras experiencias, ¿no? Que estabas refiriéndote recién sobre otros contextos para el parto, ¿observas diferencias en los bebés que nacen en nacimientos respetuosos? ¿Observas diferencias respecto a lo que venías comentando de partos más instrumentalizados o más intervenidos? Claro, sí, o sea, la diferencia, es que las diferencias saltan a la vista. O sea, yo sé que eso es algo que tenemos que empezar a hacer y es recopilar testimonios y dar datos de esto que estamos contando para que no sean simplemente como experiencias, ¿no? Sino que sea una bibliografía muy concreta y muy nutrida. Pero sí es claro y es claro desde la perspectiva de la mamá, o sea, de cómo ella está abordando su maternidad, sin querer decir que no tienen desafíos, porque es que es un rol nuevo, ¿sí? Es un rol desafiante, es mantener a una persona con vida 24 horas al día. Y eso, por supuesto, que conlleva preocupaciones, pensamientos intrusivos, dificultades del sueño, o sea, cosas que son esperables en un posparto, pero la forma como la mujer logra sortear esas dificultades es completamente diferente cuando ha tenido unas experiencias de parto que son positivas y eso, por supuesto, que repercute en el bebé. Sí, o sea, yo hablo mucho de la mujer porque cuando ella está bien es que el bebé ineludiblemente está bien, inevitablemente está bien, ¿sí? O sea, ella se entrega, digamos, como a esa maternidad con mucha más confianza. Y una mujer que confía es una mujer que más allá de los desafíos que pueda tener, va a saber qué hacer. ¿Sí? Y eso es un montón, porque el bebé va a estar más seguro, son bebés que por supuesto lloran menos, están más tranquilos, no tienen tantos problemas con la lactancia, y si todo eso funciona, pues de ahí en adelante las cosas van mucho más sencillas. ¿Y hay algo más que te gustaría agregar o
o algo que te parezca que tenemos que conversar y que quizás no haya salido todavía. No, yo creo que hemos conversado lo grueso. Me parece que Ujú. la idea de la entrevista era como ser puntuales en estos datos, más que extendernos, porque seguramente podríamos hablar un montón, pero, pero también con la intención de que puedan tener como puntos claros. Creo que hemos conversado lo importante. ¿Tú quisieras que habláramos de algo más? No, creo que lo importante también es sobre, digamos, marcar que desde tu mirada de los bebés, ¿no? Como pediatra, aunque vos te reconoces como pediatra de mamás, que me encanta eso, creo que como pediatra es súper importante tu aportación porque es justamente, ¿no? En esa mujer que está pariendo y en ese bebé que están haciendo la mirada puesta en ambos. O sea que creo que es importantísimo lo que nos has comentado y espero también que eso abra a esa mirada a otros profesionales también, ¿no? De la pediatría, de la neonatología, porque los necesitamos también mirando ese proceso en su conjunto. Claro, yo siempre he pensado que el papel que tenemos los pediatras en la salud mental perinatal no solamente es necesario, sino es supremamente importante. O sea, nosotros tenemos ahí un espacio privilegiado, ¿sí? Porque el ginecólogo atiende el nacimiento y desaparece de ahí, del mapa, ¿sí? Va a volver a ver a esa mujer quizás en una semana, quizás ni siquiera será la misma persona que atendió el parto, ¿sí? Y prácticamente ahí, si no hay ninguna complicación, es dada de alta, ¿sí? Nosotros en nuestro sistema de salud no tenemos matronas o parteras que estén articuladas directamente con el sistema, sino que ellas son quienes atienden nacimientos y partos en general en comunidades retiradas, en las comunidades de la periferia. Entonces, la partería sí reconoce una mirada mucho más integral de todo lo que tiene que ver con el ciclo reproductivo femenino. O sea, ellas no quedan sueltas por allí, sino ellas quedan siempre enlazadas, incluso desde la menarca en adelante. Las parteras están como vigilando todo lo que tiene que ver con los procesos femeninos. Entonces, pero los pediatras en nuestro sistema de salud vemos a los bebés al menos 12 veces al año, al menos, porque existe el control de crecimiento y desarrollo. Y en el control de crecimiento y desarrollo, tú mes a mes haces una evaluación antropométrica de ese bebé y también una evaluación de neurodesarrollo. Y algo que yo, por supuesto, no vi en el momento en el que fui pediatra general y no tenía esta mirada, era voltear a ver a la mamá, porque no reconocemos esa diada. ¿No es cierto? O sea, creemos que el bebé nace y va para un lado y la mamá pare y va para otro lado y como que ya, no tienen nada que ver, por decirlo de alguna manera, entre ellos y tienen todo que ver por mucho tiempo, ¿sí? Por eso el puerperio dura hasta 2 años, incluso. Y si tienes lactancias extendidas, que no es la palabra que más me gusta, pero digamos una lactancia que pasa los 2 años, esa mujer sigue puérpera en muchos aspectos. Entonces, los pediatras deberíamos tener una mirada más integral de ese bebé que va más allá de la antropometría y el neurodesarrollo y ver que mucho de su desarrollo psicoemocional y su neurodesarrollo, por supuesto, tiene que ver con la forma como ese bebé se está relacionando con su cuidadora principal, que suele ser su mamá biológica, ¿sí? Entonces, y eso no lo miramos. No lo miramos porque no aplicamos, por ejemplo, escalas de Edimburgo a esas mujeres en la consulta. No les preguntamos muchas veces ni siquiera cómo se sienten siendo madres, ¿sí? Para tratar de entrar un poquito por ahí y explicar también muchas veces que cosas que le pasan a los bebés en realidad son la muestra de que algo está pasando con esa mujer. Si esa mujer está viviendo, por ejemplo, una depresión postparto, ¿cómo está el neurodesarrollo de ese bebé? Y los estudios nos lo dicen, está impactado, sin duda. Sin duda, esa mujer es la ventana al mundo de ese bebé, ¿sí? Y lo que él ve en ella es la forma en la que él comprende el mundo. Si yo veo todo el tiempo una persona que está triste, una persona que está sombría, una persona que no se siente bien con eso que le está pasando, ¿cómo entiendo yo el mundo? ¿No es cierto? Y al año, si yo hago una evaluación de apego, ¿cómo estará ese apego? Entonces tiene todo que ver y por eso yo siento que la pediatría todavía está en deuda con las madres,
y con los bebés en términos de la salud mental perinatal, porque no estamos teniendo una perspectiva lo suficientemente amplia para evaluar el neurodesarrollo también con la mirada de la salud mental. Bueno, Marcela, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme escucharte y creo que, como os decías, podríamos seguir más tiempo y quizás haya entonces una segunda parte. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación.